Este hombre murió y vio el infierno. Lo que contó te dejará sin palabras. Su experiencia es una ventana a lo desconocido. Su nombre se pierde en los susurros del tiempo, una mera nota al pie en los anales de la historia. Pero su historia resuena en los sagrados pasillos de nuestra memoria colectiva, un recordatorio inquietante de lo desconocido. Era un hombre común y corriente, que llevaba una vida llena de las rutinas mundanas que todos conocemos tan bien, hasta que un fatídico día probó el amargo abrazo de la muerte. Fue repentino, inesperado, y lo cambió todo. En la frialdad y esterilidad de una habitación de hospital, rodeado del zumbido de las máquinas y el aroma estéril del antiséptico, su corazón parpadeó y murió. El monitor se quedó plano en una escalofriante sinfonía de finalidad, solo para ser reavivado momentos después por los desesperados esfuerzos del equipo médico. Pero en esos preciosos momentos entre la vida y la muerte, viajó a un reino más allá de la comprensión humana. Un reino donde las sombras bailaban con los condenados, y los límites de la realidad se desdibujaban en un tapiz de pesadilla. Sus formas cambiaban y se retorcían en un tormento eterno, y el mismo aire crujía con un tormento indescriptible, una sensación palpable de temor que se filtraba en su alma. Regresó del abismo como un hombre cambiado, marcado para siempre por los horrores que había presenciado. Su espíritu, antes vibrante, ahora cargaba con el peso de lo sobrenatural. Sus ojos, antes llenos de la luz de la vida, ahora tenían una mirada perdida y distante, como si contemplaran para siempre horrores invisibles que ninguna palabra podía describir. Su comportamiento cambió. Su paso, antes seguro, ahora era vacilante y cauteloso. Su voz, antes fuerte y vibrante, era ahora un susurro áspero, que llevaba consigo el peso de 1000 historias sin contar. Cada palabra que pronunciaba parecía resonar con el dolor de su experiencia. Hablaba de un lugar donde la oscuridad reinaba, un lugar donde la esperanza no era más que un recuerdo lejano, un lugar donde el aire era denso con el hedor a azufre, y los gritos de los atormentados resonaban a través de los eones, una cacofonía de sufrimiento que parecía extenderse hasta el infinito. Su historia, aunque escalofriante, no es única. A lo largo de la historia, innumerables personas han afirmado haber vislumbrado el más allá, regresando con relatos de una belleza indescriptible y un horror inimaginable. Estos relatos, aunque a menudo descartados como alucinaciones, o los desvaríos de mentes llevadas al límite, ofrecen una tentadora visión de los misterios que se esconden tras el velo de la muerte. ¿Son simplemente producto de una imaginación hiperactiva? ¿O encierran una pizca de verdad, un susurro de un reino que escapa a nuestro entendimiento? El hombre que afirmó haber visto el infierno nunca buscó fama ni fortuna. Vivió sus últimos días en tranquila soledad, atormentado por los recuerdos de su experiencia. Su historia, sin embargo, sigue resonando, un duro recordatorio de la fragilidad de la vida y el peso de nuestras decisiones. Porque si su relato encierra aunque sea un ápice de verdad, entonces no somos más que viajeros en la noche. Nuestro tiempo en esta tierra no es más que un instante fugaz comparado con la eternidad que nos espera. Y así, nos quedamos reflexionando sobre los misterios del más allá, lo desconocido que se encuentra más allá de nuestra existencia mortal. Recordaba la sensación de caer, de ser arrastrado a un abismo sin fondo. Era como si unas manos invisibles se hubieran aferrado a su alma, llevándolo cada vez más profundamente hacia lo desconocido. El mundo se disolvió en un remolino de colores y formas, cada uno más desconcertante que el anterior. Era un caleidoscopio de caos que se burlaba de la realidad. Sus sentidos fueron abrumados por una cacofonía de sonidos y olores. Era como si todos los ruidos y aromas de la existencia hubieran convergido en él. El aire se volvió denso, espeso por el hedor a podredumbre y el sabor ácido del azufre, quemándole los pulmones con cada dolorido aliento. Entonces, tan repentinamente como comenzó, el descenso terminó, y se encontró de pie en tierra firme. La brusquedad de la transición fue desconcertante. El cielo era un lienzo de remolinos carmesí y negros, iluminado por el resplandor parpadeante de fuegos lejanos que proyectaban sombras danzantes sobre el desolado paisaje. El suelo bajo sus pies parecía retorcerse y latir con una energía malévola, su superficie agrietada y carbonizada como por algún cataclismo ancestral. A medida que sus ojos se adaptaban a la tenue luz, el verdadero horror de su entorno comenzó a revelársele. El paisaje era un páramo de desesperación, una extensión yerma donde la esperanza se había marchitado y muerto hacía tiempo. Figuras imponentes, envueltas en llamas y sombras, se movían sigilosamente por la penumbra, con los ojos ardiendo con una luz impía. Criaturas grotescas, retorcidas burlas de la vida misma, se arrastraban por la tierra carbonizada. Sus gritos eran una sinfonía de dolor y desesperación. Y entonces los oyó.
Los gritos resonaban por el desolado paisaje, un coro de agonía que parecía arañar los límites de su cordura. Cada grito era una historia de dolor, de arrepentimiento, de un alma atrapada en un tormento eterno. Sus voces se entretejían en un tapiz de sufrimiento. Quiso taparse los oídos, bloquear los insoportables sonidos, pero una fuerza invisible lo sujetó con fuerza, obligándolo a presenciar los horrores que se desarrollaban a su alrededor.